para el van masseterino, el cóndilo de la mandíbula. Esto es el agujero alveolar inferior o dentario inferior, donde va a pasar el van dentario o alveolar inferior. En la cara lateral también se va a encontrar esta língula. Miren, esta estructura muy aguda se llama la língula. La língula, o también es llamado la espina de Spick, sitio donde se inserta el ligamento espino-espinoso o esfenomandibular. Y también está este surco, el surco miloioideo, para el van miloioideo, ya que la arteria miloioidea, el nervio miloioideo, son ramas del van dentario inferior. Antes de que ingresen a ese agujero, van a dar el van miloioideo. Ya ustedes saben qué función tiene el nervio miloioideo. Para el músculo miloioideo, para el vientre anterior del digástrico. Conclusión: quienes forman la pared lateral de la fosa cigomática, la cara medial de la rama vertical de la mandíbula. ¿Qué estructuras se encuentran a nivel de la pared lateral de la fosa cigomática? Agujero alveolar inferior, dentario inferior, surco miloioideo, espina de Spick o língula. Y aquí miren esta zona importante, la zona rugosa. Esta es una zona de la parte ósea muy rugosa, sitio de inserción del músculo pterigoideo medial. Acá se va a insertar el músculo pterigoideo medial. La pared medial. Retrocedo otra vez. ¿Dónde estará la pared medial? La pared medial estará a este nivel. Esta es la pared lateral. Entonces la pared medial la vamos a tener aquí. Otra vez. La apófisis pterigoides del esfenoides. Miren. Esto es la lámina o el ala lateral de la apófisis pterigoides, esta de acá. Y esto va a ser parte de la pared medial. A su vez, si esto es la tuberosidad del maxilar, es la cara posterior del maxilar, y esta es la apófisis pterigoides, entre los dos hay un espacio. Se llama espacio o fisura pterigomaxilar. ¿Por qué es importante esta fisura o espacio pterigo? Pterigo de apófisis pterigoides y el maxilar. El espacio entre la tuberosidad del maxilar y la apófisis pterigoides. Este espacio, ojo con eso, comunica las dos regiones profundas de la cara. Comunica la fosa cigomática con la fosa pterigopalatina, como la puerta de entrada, o de otra manera, como la ventana que comunican las dos regiones profundas de la cara. Me refiero a la fosa cigomática y a la fosa pterigomaxilar. Lo digo de otra manera, ¿qué se encuentra entre las dos fosas o regiones profundas de la cara? La fisura pterigomaxilar. Y como hay elementos que van de la fosa cigomática a la pterigopalatina o pterigomaxilar, pues, ¿qué cosa estará pasando por esta fisura que van a comunicar hacia la fosa pterigopalatina? Aquí está, la arteria y la vena maxilar interna. Desde la fosa cigomática, la arteria maxilar interna va a llegar a la otra fosa que es la pterigopalatina, pasando por la fisura pterigopalatina o pterigomaxilar. Como también el van alveolar superior posterior. Vamos a ver cómo van a salir para entrar a los agujeros alveolares posteriores. Ya tenemos dos paredes de la fosa cigomática, la lateral, la medial. La pared superior, por eso pongo esta figura, miren, esto es el ala mayor del efenoides, hasta acá es el ala mayor del efenoides.
En el ala mayor del esfenoides está esta estructura, una cresta, que se llama la cresta esfenotemporal. Esto, lo que estoy denotando con el puntero, esta es la cresta esfenotemporal del ala mayor del esfenoides. Si uno trazara una línea del arco cigomático a la cresta esfenotemporal, estamos dividiendo también dos regiones. La región temporal, que ya el doctor Fernández hizo la clase, la región temporal, donde está el músculo temporal, y ¿hasta dónde será la región temporal? Hasta la línea que vaya del arco cigomático a la cresta esfenotemporal. Y de ahí hacia abajo ya corresponde a la fosa cigomática. Por lo tanto, la pared superior está formada por el ala mayor del esfenoides hasta la cresta esfenotemporal, donde incluye, miren, la espina del esfenoides, donde se inserta el ligamento esfenomandibular o espino espinoso. Este es el agujero espinoso o redondo menor para la arteria meningia media. Este es el agujero oval, conocido ya, para el quinto 3 y la arteria meningia accesoria o la meningia menor. Entonces, todo esto corresponde a la pared superior. Miren, la figura nos va a ayudar para ver otra vez la fisura pterigomaxilar. Tuberosidad del maxilar superior, ala mayor del esfenoides, apófisis pterigoides. Este espacio es el espacio pterigomaxilar. Este es el espacio que comunica las dos regiones profundas de la cara. La pared inferior, esta pared inferior va a ser una línea que vaya desde el gonio, el ángulo de la mandíbula, hacia la línea media. Ese va a ser el límite inferior. Y el límite anterior o pared anterior, miren, aquí se ve la tuberosidad del maxilar. La tuberosidad del maxilar, como está acá también, es la pared posterior, o es la cara posterior del maxilar. Ojo, no digo maxilar superior, simplemente maxilar, porque la mandíbula, que se le dice maxilar inferior, es mandíbula, punto. Entonces, esta es la tuberosidad del maxilar. ¿Qué cosas se debe de describir en la pared anterior? O sea, en la tuberosidad, miren, 1, 2 o hasta 3 agujeros alveolares posteriores o dentarios posteriores. ¿Qué va a pasar por ahí? El van alveolar posterior o el van dentario posterior. Estructuras que se encuentran a nivel de la pared anterior de la fosa cigomática. Tuberosidad del maxilar, los agujeros alveolares o dentarios posteriores, por donde van a ingresar el van alveolar o dentario posterior. Y la pared posterior está a este nivel. Miren, la apófisis mastoides, cara medial de la apófisis mastoides. Esto es la porción del hueso temporal que se llama el hueso timpánico o timpanal, y hasta la apófisis estiloides, que también es parte del temporal. Tres estructuras hacia la pared posterior: apófisis estiloides, el hueso timpánico o timpanal, apófisis mastoides. Y ahí estará también la fisura petrotimpánica. Muy bien, esas son las paredes de la fosa cigomática o región infratemporal. ¿Qué cosa hay dentro de esa región? Todo lo que está mencionado ahí. Dos músculos de la masticación. Recuerden que los músculos de la masticación son 4: temporal, macetero, y los dos pterigoideos, medial, lateral, ubicados en la fosa cigomática o infratemporal. Ese es el contenido de la fosa cigomática, los dos primeros músculos que completan a los músculos de la masticación. También está entre los dos músculos la fascia interpterigoidea. Todo músculo tiene una fascia, una poneurosis.
Si hay dos músculos ahí, pues tiene que haber una aponeurosis que los separe, interpterigoidea. Está también en la parte final de la inserción del músculo temporal, ya que el músculo temporal, al terminar en la apófisis coronoides, invade, como llega hasta por debajo de la cresta infratemporal, invade a la fosa cigomática, pero solamente la parte de la inserción final. También la arteria maxilar interna. La arteria maxilar interna, creo que la conclusión es esta: es la arteria de las regiones profundas de la cara. La arteria maxilar interna es la arteria de las dos regiones profundas de la cara, de la fosa cigomática y de la pterigopalatina. Y esa arteria en la fosa cigomática solo va a tener, tiene tres porciones esta arteria, y lo que va a corresponder a la fosa cigomática solo es la primera y la segunda porción, ya que la tercera porción de esta arteria ya va a ocupar la fosa pterigopalatina. Y obviamente ha pasado por la fisura entre el ala mayor del efenoides, apófisis pterigoides y el maxilar, pterigomaxilar. El nervio del trigémino, la parte del trigémino quinto 3, es el que va a tener el sitio de desarrollo, dando múltiples ramas en la fosa cigomática. Está el plexo venoso pterigoideo, el ganglio parasimpático del quinto 3, que es el ganglio óptico, el nervio cuerda del tímpano, que es rama del facial, pero que sin embargo se mete a la fosa cigomática para unirse al nervio lingual y de esa manera cumplir sus funciones. Lo vamos a detallar todo esto. Solo estoy tratando de enmarcar lo que vamos a ver en la fosa cigomática. Entonces, el primer punto es el músculo pterigoideo medial. También se le llama macetero interno, porque como recordarán, el macetero tiene un sentido oblicuo, pero por fuera de la rama vertical de la mandíbula. Aquí está cortado la rama vertical de la mandíbula. Y esto es el pterigoideo medial, paralelo al macetero. Lo único que los separa es la rama vertical de la mandíbula. Por eso también se le llama macetero interno. Tiene el mismo sentido. Y este músculo tiene dos fascículos. Este es el superficial y este es el profundo. Dos tipos de fascículos musculares: superficial y profundo. El superficial, si ustedes ven claramente, viene originándose en la tuberosidad del maxilar, o sea, en la cara posterior del maxilar. Y el fascículo profundo, otra vez recorremos, por eso pongo esta figura: la lámina externa de la apófisis pterigoides, la lámina interna de la apófisis pterigoides, la fosa pterigoidea. Aquí está el fascículo profundo del pterigoideo medial, específicamente en la lámina lateral, acá. En esta cara de la lámina lateral es donde se va a insertar, y también en la propia fosa pterigoidea o fosita pterigoidea. Pequeños fascículos que van a ir hasta la rama vertical, hasta la apófisis piramidal del palatino. Este es el músculo pterigoideo medial. Otra manera de verlo de atrás hacia adelante: aquí el macetero, por fuera de la rama vertical, por dentro el macetero interno, pterigoideo medial. Miren que estos fascículos superficial y profundo, que tienen orígenes diferentes, ahora se van a juntar y van a terminar en la cara medial del górneo, en esa zona rugosa donde se inserta aquí el macetero interno. Por lo tanto, ¿qué funciones tiene este músculo pterigoideo medial? Miren, la principal, esta es la principal. Subrayamos esta: eleva la mandíbula. Y
hace la pinza oclusal, hace la oclusión. ¿Qué cosa es la oclusión? Es juntar las dos arcadas dentarias. Abran la boca y junten los dientes. Ese hecho de juntar las dos arcadas dentarias se llama oclusión. Y los músculos de la masticación hacen oclusión. Vamos a ver después cómo un músculo no es verdaderamente masticatorio, el pterigoideo lateral, porque ese no hace oclusión. Pterigoideo medial, el hecho que eleve la mandíbula hace la pinza oclusal o simplemente la oclusión. Además, va a hacer como función secundaria producción y diducción. Entonces, debo de explicar lo siguiente. La articulación temporomandibular, ATM, entre la cavidad glenoidea del temporal y el cóndilo de la mandíbula, esta es la articulación temporomandibular, simplificado como ATM. Esta articulación tiene 6 tipos de movimiento. Uno puede hacer que esta articulación descienda al abrir la boca, desciende la mandíbula. Ya tenemos un movimiento, descenso. Si uno cierra la boca, para hacer la oclusión tenemos que elevar la mandíbula. Segundo movimiento, depresión, descenso, elevación. Uno puede llevar la mandíbula hacia la parte lateral derecha o a la parte lateral izquierda. Se llama movimiento de lateralidad derecha, lateralidad izquierda. Y si yo juego alternadamente, jugando a la derecha y a la izquierda, se llama movimiento de diducción. O también algunos autores le llaman molduración. Diducción es la lateralidad alternada. Completamos los otros dos movimientos. Uno puede llevar la mandíbula hacia adelante, protrucción, y si uno retorna al momento basal, a la situación basal, se llama movimiento de retropulsión o movimiento retrusor. Entonces el ATM tiene 6 tipos de movimiento. Aquí estoy viendo, por ejemplo, dos alumnos accionando el ATM. Ya los he visto bostezar como 5 veces. O sea, está descendiendo la mandíbula. ¿Y qué más está haciendo? Elevando la mandíbula. Veo otro alumno que está masticando chicle. ¿Qué movimiento creen que estarán haciendo? Elevación, depresión y diducción. Con unas ganas mastica chicle, diducción. Ok, entonces ahora sí entendemos que el pterigoideo medial también hace protrucción secundariamente, porque el principal músculo es el pterigoideo lateral, y también va a hacer diducción. Son movimientos secundarios. El principal es el elevador de la mandíbula. Miren, el nervio pterigoideo mediano, pterigoideo interno, es rama del quinto 3. Creo que el mensaje es: a los 4 músculos de la masticación lo inerva el quinto 3, el nervio mandibular. A los 4, para no estar repitiendo acá. Este es el pterigoideo lateral, miren. Aquí está el pterigoideo medial, en sentido todo lo contrario, el pterigoideo lateral. Y el pterigoideo lateral tiene 2 tipos de fascículos. Este, que es el superior o esfenoidal, porque se origina en la cresta esfenotemporal. ¿Y a dónde va? Al menisco, entre la cavidad de esta cavidad glenoidea del temporal y el cóndilo hay un menisco articular, como que fuese un sándwich, para evitar el contacto óseo de los 2 elementos. Se llama el menisco o cartílago articular del ATM. Miren que el fascículo superior o esfenoidal
porque se inserta en el ala mayor del efenoides, o sea, en la cresta esfenotemporal, donde termina, miren, en el menisco articular. Y eso es muy importante para la función que tiene este músculo. Y este es el otro. Ahora, ¿qué hace este fascículo esfenoidal? Específicamente, lo que va a hacer es dos cosas. Por favor, bien subrayado esto. El iniciador de la apertura de la boca lo hace el pterigoideo lateral. Iniciador de la apertura de la boca. Condiciona para que el suprayoideo, el miloioideo y el genioideo bajen la mandíbula. Y la otra función es protrucción. La contracción de los dos simultáneamente hacen la protrucción, llevan la mandíbula hacia adelante. Este es el fascículo inferior o pterigoideo. Miren, este va a insertarse, miren, hacia la zona del maxilar, o del maxilar. Miren acá. ¿Y a dónde va a terminar? Miren, termina en el cuello del cóndilo. Va a terminar en el cuello del cóndilo. Y este lo que va a hacer esencialmente es dilución. Fascículo superior o esfenoidal, fascículo pterigoideo, apófisis pterigoides, el maxilar. El superior va al menisco, el otro va al cuello del cóndilo. Y entre los dos fascículos va a pasar el nervio lingual, perdón, el nervio bucal y la arteria bucal. Esta es la posición normal del ATM. Todos en este momento, si no estamos comiendo, masticando o hablando, el cóndilo de la mandíbula está en la cavidad glenoidea y entre los dos está el menisco articular. Si vamos a aperturar la boca, lo primero que va a actuar es el pterigoideo lateral, sobre todo el fascículo superior o esfenoidal. Hemos dicho que este se inserta en el menisco articular. Entonces, cuando se contrae en sentido transverso, jala al menisco hacia adelante y lo saca de la cavidad glenoidea hacia adelante. Entonces, el cóndilo de la mandíbula está frente al cóndilo del temporal. Por eso que la articulación ATM es bicondilia. Entonces, cuando ya el cóndilo ya salió de la cavidad glenoidea, ahora sí, actúa el suprayoideo, el miloioideo para descender la mandíbula. Si no sucede esto, no podría suceder el descenso de la mandíbula. Y ojo con eso. Ojo con esto. No, el pterigoideo lateral no es un músculo propiamente llamado de la masticación. ¿Por qué? Porque no hace ¿qué cosa? Oclusión. No hace oclusión. Es el único que no hace oclusión. Todos los demás hacen oclusión. Este hace protrucción, es iniciador de la apertura de la boca y hace dilución. No hace elevación. Bien claro ese concepto. En síntesis, lo que el ATM se va a movilizar por la acción muscular, elevadores de la mandíbula, macetero, elevador de la mandíbula, pterigoideo medial, elevador de la mandíbula, fascículos anteriores y medios del temporal. Los que descienden la mandíbula no son músculos masticatorios, ya ustedes lo conocen muy bien en la región suprayoidea. En síntesis, miren, el movimiento del ATM no es muy simple que digamos, porque los que van a hacer elevación, lo acabo de simplificar en el dibujo, temporal, macetero y pterigoideo medial, elevadores. Descenso
hemos dicho el iniciador, el pterigoideo lateral, y los suprayoideos. Por supuesto que no todos. Digástrico, diente anterior, hiloyoideo, genioideo. Y producción, la acción de los dos pterigoideos laterales, ayudado por el medial y secundariamente por el macetero. El macetero no solamente es elevador, el macetero también lo que va a hacer es producción. Retropulsión, los fascículos posteriores del temporal, como lo explicaba el doctor Fernández, los principales, los que van a hacer retropulsión o movimiento retrusor, son los fascículos posteriores del temporal, ayudados secundariamente también por el macetero. El macetero, miren, no solamente es elevador, el macetero hace producción, el macetero hace retropulsión. Y la diducción, que esencialmente son los dos pterigoideos. Los dos pterigoideos. ¿Quién es principal? Pterigoideo lateral. ¿Quién nos ayuda? El medial y el macetero. ¿Ok? Ahora, entre los dos músculos hemos dicho que va a estar la fascia interpterigoidea. Esta fascia interpterigoidea viene desde arriba hasta abajo. Miren, se va a insertar en lo que se llama la fisura petrotimpánica. Esta es la espina del esfenoides. Aquí está la fisura petrotimpánica, espina del esfenoides, y va a dirigirse hacia la parte inferior. Y va a formar, miren, este anillo retrocondilio. La fascia interpterigoidea a nivel del cuello del cóndilo forma un anillo que se llama el anillo retrocondilio, por donde pasará la arteria maxilar interna, por donde pasará la vena maxilar interna y por donde pasará el nervio aurículo-temporal. La otra estructura de la fosa cigomática es la arteria maxilar interna. Carótida externa, entra a la región parotidia, en el cuello, da las dos ramas terminales, temporal superficial y maxilar interna. La maxilar interna entra a la fosa cigomática, ojo, por el anillo retrocondilio, que está formado por la fascia interpterigoidea. Miren cómo se va metiendo a la fosa cigomática primero, pasará por la fisura pterigomaxilar hacia la fosa pterigopalatina. Esta arteria, si la sacamos aisladamente, tiene tres porciones. La primera y la segunda, acá están las líneas punteadas, marcando la primera porción, la segunda porción. Están en la fosa cigomática. Mientras que la tercera porción estará en la fosa pterigopalatina. Estas son las ramas, entonces, de la primera, y las cuales son las ramas de la primera porción. Tenemos hacia abajo la alveolar o dentaria inferior, entra el agujero dentario inferior, responsable de irrigar, de dar una arteria a cada pieza dentaria de la arcada inferior. Esta es la que va a irrigar a todos los dientes inferiores. Va a dar la arteria mentoniana para la zona del mentón. La otra arteria es la auricular profunda, una pequeña arteria muy delgada, la arteria timpánica anterior para la membrana timpánica, y las dos meningias, ya muy conocido por ustedes, la meningia media y la meningia menor o accesoria ascendiendo, la media hacia el agujero espinoso y la accesoria hacia el agujero oval, porque ya sabemos que van a ingresar al endocráneo para irrigar a la dura madre. Ramas de la primera porción. Ramas de la segunda porción. Miren, si ustedes saben cuáles son los músculos de la masticación, ya saben cuáles son las ramas de la segunda porción. Para el macetero, arteria maceterina. Para los pterigoideos, arterias pterigoideas. Para el músculo temporal,
dos arterias temporales, ¿no? La arteria temporal profunda anterior y la arteria temporal profunda media. Esas son las ramas de lo que corresponde a la segunda porción. Con que ustedes se acuerden, ramas de la segunda porción para los músculos de la masticación. Esa es de la primera porción. Entonces la auricular profunda, que es esta, la timpánica anterior, miren, la alveolar o dentaria inferior, que antes de que ingrese al agujero dentario inferior ha dado la arteria miloioidea, que va por el surco miloioideo, entra al conducto dentario inferior que está dentro del cuerpo de la mandíbula, y a medida que va bajando a medida que va pasando debajo de los alveolos dentarios, los molares, premolares, caninos, incisivos, le dará una arteria a cada pieza dentaria. Alveolar inferior, dientes inferiores. ¿De acuerdo? Y también pues las dos meningias, como hemos mencionado antes. Miren, para el músculo temporal, esta es la arteria temporal profunda anterior y la temporal profunda media. Dos arterias, la temporal profunda anterior para los fascículos anteriores del temporal, la media para los fascículos medios. Ojo, aquí está la temporal profunda posterior. La arteria temporal profunda posterior sale de la temporal superficial. Las tres arterias temporales de la temporal profunda: anterior, fascículos anteriores; media, fascículos medios; posteriores para los fascículos posteriores. Más o menos es lo que deberíamos tener en mente en la fosa cigomática primera y segunda porción. ¿Cuáles son las ramas de la primera? ¿Cuáles son las ramas de la segunda porción? En una disección, para disecar la fosa cigomática, uno tiene que desinsertar al macetero desde el borde inferior del arco cigomático. Lo desinsertamos del borde inferior del arco cigomático, lo desinsertamos del hueso cigomático, porque hasta ahí se inserta, lo bajamos al macetero. Tenemos expuesto aquí la cara externa de la rama vertical y debemos de cortar la rama vertical con mucho cuidado para no cortar. Aquí está el nervio alveolar inferior, miren, aquí está el nervio bucal, el nervio lingual, alveolar, miren, la arteria alveolar inferior, entrando al agujero alveolar inferior. Aquí está la maxilar interna, la temporal superficial. Aquí estarían las dos arterias temporales profundas, la meningia media. Muy bien, se puede secar el origen de la meningia media y de la meningia menor. El retorno venoso de la fosa cigomática, el plexo venoso pterigoideo, que a su vez recibe la sangre de la fosa pterigopalatina. Y miren todo este gran plexo dentro de la fosa cigomática, y va a terminar en dos venas. Todo este plexo principalmente termina en la vena maxilar interna, que va a pasar también por el agujero retrocondilio. Ya sabemos que la maxilar interna se junta con la temporal superficial para formar el tronco temporo o retromandibular. Este se une con la auricular posterior para formar la auricular externa. Y la otra forma de drenaje del plexo venoso pterigoideo es a través de esta vena, que es la vena facial posterior. Miren, la vena facial posterior va a drenar en la propia vena facial. Dos formas de drenaje del plexo venoso pterigoideo. Aquí está, miren, la vena facial profunda, en todo caso, hacia la vena facial posterior o profunda también le llaman, y aquí la formación de la vena maxilar interna, que junto con la arteria maxilar interna van a pasar por el agujero retrocondilio. El nervio de la fosa cigomática, el nervio mandibular, quinto 3,
Si estamos dentro del cráneo, aquí está el ganglio del trigémino, el ganglio semilunar, el ganglio de Gasser o ganglio trigeminal sensitivo, de donde se desprende el quinto 1, nervio oftálmico, que va a ir por la fisura orbitaria superior a la órbita. Y el quinto 2, el nervio maxilar, por el agujero redondo a la fosa pterigo-palatina. Y el quinto 3, el nervio mandibular, por el agujero oval, llegará a la fosa cigomática. Entonces, este nervio ya pasó el agujero oval desde el ganglio de Gasser. La primera rama que va a dar va a ser este nervio meningio recurrente, sensitivo, que entra por el agujero espinoso junto con la arteria meningia media para inervar sensitivamente a la dura madre. Luego va a dar este nervio que se llama el nervio del pterigoideo medial, nervio del pterigoideo medial, como tronco, ojo, aún como tronco del quinto 3. Y este pterigoideo medial genera esas ramas motoras para los 3 músculos, obviamente para el pterigoideo medial, músculo. Miren, para el músculo del martillo, el hueso del oído medio, y va a dar una rama para un músculo del paladar blando, el músculo tensor del velo del paladar, que es el periesafilino externo. Músculo del paladar blando. En el paladar blando hay 5 músculos. Uno de ellos es el periesafilino externo. Una vez que dado estas 2 ramas como troncos, se divide en 2 raíces, o en 2 troncos, o en 2 divisiones, anterior y posterior. Estas son las ramas del tronco anterior. Igual, como la segunda porción de la maxilar interna, las ramas que generaban era para los músculos de la masticación, ¿verdad? Ok, las ramas del tronco anterior del quinto 3 es para los músculos de la masticación. O sea, tiene que haber